Bueno, queremos dar gracias a Dios Todopoderoso por permitirme estar esta mañana nuevamente aquí en este programa Artillería Bolivariana. Como yo siempre he señalado, ¿no? Uno tiene que seguir, decimos los cristianos, escudriñando en la historia. ¿Ve? Hay un dicho, creo que es un dicho, o es una frase de algún filósofo, ¿no?, que dice que la historia la escriben los vencedores. Hay otra historia, la verdadera. Yo, repito, yo hice un trabajo que se llamó, en mi tesis de la maestría de Historia Militar, que se llamó Fronteras Interiores, el título de mi tesis de grado. Fronteras Interiores. Ese término fronteras interiores es un término que acuña el comandante presidente Hugo Chávez, comandante Chávez. Y mi comandante Chávez, recuerdo que en una reunión, en un conversatorio con estudiantes del IAESEN, unos coroneles, generales, planteó la tesis, o planteó por allí un título, un estudio, para que lo hiciéramos, sobre este término, fronteras interiores. Y yo, bueno, lo desarrollé. Explico entonces, las fronteras interiores, el comandante Chávez la define como las condiciones sociales del pueblo. Y comienza a explicar en esas fronteras interiores por qué se dan los alzamientos, por qué se dan las revoluciones, por qué surgen nuevamente las revoluciones. Las revoluciones las hace el pueblo. O pudiéramos decirlo, en tema de discusión, la única forma de hacerla es con el pueblo. Si es que hay algún ideólogo, alguien que diga, bueno, es necesario hacer una revolución, hay que hacerla con el pueblo. Si no está el acompañamiento, si no hay un pueblo consciente, si no hay un pueblo que acompaña, es imposible hacer revolución. Estudiando esas fronteras interiores, que es a donde quiero llegar, tuve que estudiar, o uno de los elementos que tuve que estudiar fue precisamente el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Ahora, ¿a dónde fue mi enfoque? O el objetivo específico que estudia del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El aspecto social. ¿Sí? Si estamos hablando de las fronteras interiores, que son las condiciones sociales de un pueblo, entonces el enfoque de mi estudio fue el aspecto social. Las condiciones sociales del pueblo. ¿Cómo eran las condiciones sociales de ese pueblo cuando Marcos Pérez Jiménez? Condiciones sociales. Y cuando hablamos de las condiciones sociales tenemos que hablarlas en todos sus aspectos o elementos o campos políticos. Diría por allí el campo político, 20 tesis de política de Enrique Dussel. Por ahí estuve estudiando la política según Max Weber y otros teóricos de la política. La política. Y más allá de las condiciones sociales, no habían condiciones políticas, lo sabemos. Casi todos estaban en el exilio, pues. ¿No? Pero además del aspecto económico, necesario también es estudiar cuál era la política norteamericana, indudablemente, para Venezuela, en esos años en los que Marcos Pérez Jiménez accede al poder. ¿Y cómo llega al poder Marcos Pérez Jiménez?
es necesario para poder entender, porque no es que hubo un derrocamiento y entonces sencillo se montó en su avión, la barca sagrada, y se fue y cayó la dictadura. No es tan sencillo así, no se puede ver así. Pudiera ser o debe ser todavía elemento de estudio profundo, porque repito, la historia la escriben los vencedores. Hay otra historia, la verdadera. Entonces hay que estudiarlo con objetividad. Y un elemento, o los dos elementos importantes que yo considero estudiar, primero, es cómo los Estados Unidos, desde mucho antes, pero en este no menos, por supuesto, en todos los gobiernos ha tratado de intervenir. Y gobierno que no deje que la política del imperio norteamericano intervenga, pues es derrocado. ¿Participó los Estados Unidos en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez? Sí, hay elementos. ¿Desde dónde hacía campaña los partidos políticos exiliados? ¿Desde dónde hacían campaña? Desde los Estados Unidos. Meeting, discursos apoyados. Ahora, preguntémonos por qué. Si todo apunta de que fue apoyado al principio. Bueno, de más está decir que se cumplen 67 años, ¿no?, del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Esas elecciones del año 52 es más que refrendado, ¿no?, el triunfo del compañero, digo yo, Jovito Villalba. Vaya discurso del compañero Jovito Villalba, político. Bueno, aquí pudiéramos hablar de mil elementos. En todas esas condiciones políticas que se cerraron, estoy hablando de las condiciones políticas, porque decía yo, hay que ver todas las condiciones, todos los elementos sociales. Me voy, repito nuevamente, a mi trabajo de grado, a Dios sea la gloria, fronteras interiores. Y un elemento, además del Caracas, otras condiciones sociales, de esos alzamientos que se daban, que el comandante Chávez refirió que había que estudiarlo para entender entonces las condiciones sociales. Y luego entonces me voy más allá, me voy a Bolívar. Los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales. Las garantías sociales. Me voy mucho más allá, me voy al libro de Juan Bosch, Bolívar y la guerra social, las condiciones sociales. Siempre lo social, siempre lo económico. Lo social, lo económico, y todo eso tiene que ver con lo político, indudablemente. Y entonces uno va entendiendo, pero hay que seguir discutiendo y analizando. Esto es así. Caramba, no lo había pensado. Caramba, no lo había visto. Caramba. Caramba. Miren, uno de los presidentes que antecedió a Marcos Pérez Jiménez fue nuestro general Isaías Medina Angarita. Gobierno altamente democrático, muy democrático, permitió todas las libertades políticas. Considerado uno de los gobiernos más democráticos de la historia republicana, junto con el de mi comandante Chávez. Se permitieron todas las libertades, pues. Ahora, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se restringieron, ahí está la historia, las libertades políticas, la libertad de prensa y de expresión. Estaba este señor Pedro Estrada, el jefe de la política de la seguridad, una política que se quería implementar, que fue diseñada desde los Estados Unidos para que veamos las cosas en su contexto. Desde los Estados Unidos se quería implementar
esta doctrina de la seguridad para ir de alguna manera eliminando a la Fuerza Armada. El gran Pedro Estrada. Políticas que se implementaron y que muchas de ellas a través del famoso Plan Cóndor. Y luego una serie de dictadores y mil cosas ahí. Pero hablo de cómo los Estados Unidos intervienen en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Hablo de las condiciones sociales que hay que proteger. Hablo por qué llegó Marcos Pérez Jiménez al poder. Cómo llegó y qué sucede. Porque incluso asesinan a Delgado Chalbó, tal Simón Urbina, eso está en la historia. Deberíamos pasar un documental muy hermoso que está por ahí. Vamos a proponerlo en esta misma semana, antes que muera el mes de enero, y que evaluemos mucho más allá, mucho más a profundidad la discusión del 23 de enero. Que mucha gente hoy quiere mal utilizar para atacar al gobierno del comandante presidente Nicolás Maduro. Y ciertamente ahí hubo un pueblo y ahí hubo una fuerza armada. Ahí habían patriotas como Hugo Trejo, coronel Hugo Trejo, autor del Porteñazo. Ahí actuó nada más y nada menos que mi general en jefe Jacinto Pérez Alcáid. Hombres probos, hombres patriotas ya con una conciencia profundamente bolivariana y que sabían de las condiciones sociales del pueblo, porque más allá de lo que se mostraba en televisión, hermanos, ya había llegado, primero fue el auge de la radio, Alfredo Sadel, Yolanda Moreno, hay que ver la historia, pues, que me imagino que eso lo veían muchos quienes estaban aquí. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue rodeado por una élite, por una burguesía. Eso fue su gabinete. Fue rodeado. Y nadie puede negar, mi querido Sargento Flores, las grandes obras, los círculos militares. Se celebraba la Semana de la Patria, mil cosas, fiesta, la Villa Caracas Boy, pues, pam, baile. Caracas era una belleza. Caracas. La gente con el gran sueño de ir a La Guaira, la carretera Caracas-La Guaira. Y luego, bueno, listo, ahora sí podemos ir a la playa rapidito. Pero muchas cosas silenciadas, repito. El jefe de la política era nada más y nada menos que Pedro Estrada. La cantidad de presos políticos, de violación a los derechos humanos que se cometieron, están allí en la historia, con sus testigos vivientes, que lo vivieron en carne propia y luego contaron los testimonios de las torturas. Pedro Estrada es güireño, de Guiria, la costa, ya, paisano. Pero en el resto del país, fuera de Caracas, en el interior del país, la pobreza, compañero, era extrema. Era extrema. No habían las condiciones sociales, no habían las condiciones políticas. Por allí vendían la tesis muchos, tratando de atacar al gobierno actual, el gobierno del comandante Chávez, el gobierno del comandante presidente Nicolás Maduro, que esa es la época de oro, donde Venezuela, sí, veamos lo que entraba por ingresos petroleros, hermano, para esa época. ¿Por qué es derrotado Isaías Medina Angarita? Comenzó a reformar la ley de hidrocarburos. ¡Pum! Derrocado. Y luego, 1948,
nuestro querido maestro, poeta, escritor, Rómulo Gallego. ¡Pum! Un golpe de Estado. Ya habían comenzado con la ley del famoso 50-50, 50 y 50, pues, que había que ponerla en marcha. Dividir las ganancias entre el Estado y las empresas petroleras que estaban en el país. Y quien se oponía, bueno, era derrocado. Era derrocado. Y a pesar de que yo hice ese estudio, yo digo, Dios mío, aquí hay que seguir profundizando en el tema del estudio del gobierno de Marcos Pérez Jiménez todavía. En todos sus elementos. Por aquí dice uno de los elementos, un análisis filosófico político del 23 de enero de 1958. El petróleo y la minería, en donde la brecha entre ricos y pobres en Venezuela se hacía evidente. Evidente, hermano. ¿Quiénes se estaban haciendo multimillonarios en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez? Y la pobreza crecía. Crecía. Eso era lo que estaba pasando. Y que no se veía. Porque luego de esa época maravillosa que entra la radio, entra la televisión, los grandes ingresos por petróleo, hermano, tenía para invertir. Y cuando quizás Pérez Jiménez comienza a reflexionar un poco y a tratar de salirse de las políticas del imperio norteamericano, comenzó su declive. Y por supuesto, estaban dadas las condiciones sociales, estaban dadas las condiciones políticas, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos. Pero para esa época los gobiernos se decidían allá, en el imperio norteamericano. Aquí está, este análisis me gusta muchísimo, ¿no? Este análisis filosófico político del 23 de enero de 1958, en donde la brecha entre ricos y pobres en Venezuela se hacía evidente, producto del beneficio derivado de un sistema económico perverso con el cual salían favorecidas las élites burguesas empresariales y los allegados al régimen. No es mentira, compañero. No es mentira, pues. Y quizás Hugo Trejo, o quizás no creo que es así, que nuestro coronel Hugo Trejo, nuestro general Jacinto Pérez Alcáid, viendo una realidad. Por eso el tema de la fusión cívico-militar. Repito lo que dije hace unos minutos. El 23 de enero no es símbolo de la oposición venezolana, de la actual oposición venezolana. No es. Es un símbolo de militares patriotas, repito, ahí estaba Hugo Trejo, repito, ahí estaba mi general Jacinto Pérez Alcáid, entre otros. Y un pueblo sufriente, sesgado, no tenía voz, hermano. ¿Qué se pasaba en la radio, pues? ¿Qué se pasaba en la televisión venezolana para ese entonces, incluso? Con esa censura. Por eso hablo de las condiciones sociales. Y llámense las condiciones sociales, económicas, políticas. El derecho a vivir con dignidad. ¿Qué pasa aquí después que derrocan a Marcos Pérez Jiménez? ¿Qué pasa aquí? Y quedó demostrado
¿no?, las grandes brechas que se generaron entre un gobierno apartado de un pueblo, rodeado por una élite, como dice este análisis, y como en muchos otros análisis que tuve que acceder textos para investigar y para entender muchas cosas, o tratar de entenderla, como digo yo. Habrá que seguir estudiando. Habrá que seguir estudiando. Vamos a una pausa y al regreso seguimos tratando de poner en el tapete temas que hay que seguir estudiando, que hay que seguir profundizando para las batallas, para que no nos dominen y para que no nos digan, mira, a nosotros nos pertenece el 23 de enero. 23 de enero es la acción de un pueblo sufriente, por años sufriente. Herederos de esos hombres, de ese 23 de 1958. Vamos a una pausa y volvemos. Sin culpa Venezuela, basta de hipotecar el sudor de mi pueblo, pueblo sufrido, sin culpa y tan bueno, tierra patria nuestra y ajena, por librarte del yugo nosotros lucharemos, tierra, sin culpa Venezuela, tierra. Bueno, estamos de regreso a este su programa Artillería Bolivariana. Comentaba yo al inicio del programa el tema de las fronteras interiores, trabajo de grado que me correspondió hacer para optar al título de Magíster en Historia Militar en nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Agradezco profundamente a Dios. Un título inédito, Fronteras Interiores. Y repito, fue una orden de mi comandante Chávez, que cumplí sin novedad. Digo, hagan un trabajo sobre esto, porque entonces eso te lleva al grado de conciencia de lo que significa proteger las condiciones sociales de un pueblo. Eso te lleva al grado de conciencia de por qué nosotros los militares debemos empuñar nuestras espadas para defender las garantías sociales. Miren, leen esto rapidito antes de ver el video, ¿no? Este libro se llama, es de Rincón from Nexis, ¿no?, un análisis filosófico del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Entonces por aquí dice algo bien importante, ¿no? Aquí dice, el clima creado por el régimen, ¿no?, de persecución y terror, las dificultades económicas, la corrupción administrativa y los abusos de toda índole como una práctica corriente consiguen una voz solidaria para el pueblo, ¿no?, para el pueblo, que se ponen de manifiesto, donde se ponen de manifiesto las grandes dificultades en la redistribución del ingreso proveniente del petróleo y la minería, en donde la brecha, repito nuevamente, entre ricos y pobres en Venezuela se hacía evidente, producto del beneficio derivado de un sistema económico perverso con el cual salían favorecidas las élites burguesas empresariales y los allegados al régimen. Lo importante de la posición en ese momento histórico fue que se hizo evidente la complejidad del binomio de la dictadura con la burguesía en Venezuela, en donde la mayoría vivía en condiciones muy pobres a pesar de la riqueza proveniente del subsuelo de la patria. La mayoría muy pobre. La pobreza, repito, era extrema. La gran burbuja y lo que se mostraba, ¿no?, era lo que sucedía aquí, pues.
las fiestas, las semanas de la patria. Bueno, eso está en YouTube. Por eso es que yo digo, quien no quiera enterarse de la historia, claro, mucho más allá, uno tiene que complementar y buscar las fuentes primarias y buscar los hechos verdaderos para corroborar, para certificar. No es que lo pusieron en YouTube y eso es, no. Pero digo que muchas cosas que están allí, hay testimonios documentales de esa supuesta época de oro. Repito, ¿cómo llegó al poder? Lo que decía al comienzo. ¿Cómo llegó y cómo salió del poder? ¿Quiénes fueron los factores influyentes? ¿Cuáles eran las condiciones sociales? Todo eso tenemos que evaluarlo. Todo eso tiene que ser evaluado. Veamos el siguiente video. El 1 de enero de 1958 se produjo, con el consentimiento tácito de Washington, la primera rebelión militar contra Pérez Jiménez, encabezada por el coronel Hugo Trejo, apoyado por oficiales de la guarnición de Caracas y de Maracay. Aunque el levantamiento militar fracasó y sus jefes fueron detenidos, Venezuela entera se puso en modo insurrección. Las cárceles se llenaron de gente de todos los estratos sociales. Los estudiantes protestaron y el gobierno clausuró universidades y liceos. A partir del 10 de enero, altos personeros del gobierno de Pérez Jiménez comenzaron a huir del país, mientras el pueblo intensificaba las protestas y las concentraciones en las principales plazas. Fue entonces cuando Rafael Caldera viajó a Nueva York a entrevistarse con los exilados Rómulo Betancourt de Acción Democrática y Jovito Villalba de Unión Republicana Democrática, URD, los partidos de la oposición. Se reunieron en el Waldorf Astoria en Nueva York a la sombra del secretario de Estado John Foster Dulles y pactaron alternarse en el gobierno de la futura democracia y excluir a los comunistas. Mientras tanto, el pueblo seguía en las calles luchando contra la policía política y se fundaba una junta patriótica encabezada por Fabricio Ojeda de URD. Caído el tirano, asumió el gobierno una junta de notables encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal y convocaron a elecciones para finales del 58. Todo ese año se habló del espíritu del 23 de enero, que no era sino el pacto de clases a favor de la oligarquía y la burguesía nacional. Los firmantes del pacto de Nueva York lo formalizaron el 31 de octubre en una casa llamada Punto Fijo, lo que dará nacimiento a los 40 años del punto fijismo de la democracia representativa, comenzando con el gran represor y asesino Rómulo Betancourt. A este le siguieron, a lo largo de medio siglo, una serie de gobiernos que van a saquear, ensangrentar y descomponer a Venezuela y que finalmente llevarán a la rebelión y posterior victoria de Hugo Chávez, quien, por cierto, tuvo especial cuidado en revelar la verdad del 23 de enero del 58 y sus duras consecuencias para el pueblo, para que definitivamente este episodio de la historia de Venezuela dejara de ser un misterio de la historia. Era lo que yo le decía, ¿no? Veamos, pues eso está en la historia. Eso está allí, se puede buscar en fuentes primarias, como se llama. Lo que yo decía. ¿Quién apoyó y por qué apoyó? Y además un elemento bien importante que voy a decir ahorita. ¿Quién apoyó y por qué apoyó? Entonces, desde los Estados Unidos, comenzó la campaña desde Nueva York, pues. Ahora, la campaña de la traición, elemento importante, traición, como traicionaron a Fabricio Ojeda, traición. Por eso el comandante Chávez dijo, basta de traiciones. Porque desde ya comenzó la campaña con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que después se conoció como Pacto de Punto Fijo, Pacto de Nueva York, porque primero se reúnen en Nueva York, después que se reúnen aquí. Bueno, porque para Marco Pérez Jiménez se le escapó de las manos, pero no era porque le importaba el pueblo sufriente, no era porque le preocupaba la violación a los derechos humanos, y desde allá plantean y además pierden el espíritu
de esa famosa generación del 28, de esas luchas democráticas. El carácter revolucionario de Acción Democrática lo pierden allí. Lo pierden allí. ¿Dónde están las pruebas de la traición más grande? Otra traición. ¿Dónde están las pruebas? Fabricio Ojeda. Admirador, el gran Fabricio Ojeda. Próximo a cumplir año en febrero. El gran Fabricio Ojeda, admirador del gran Jovito Villalba. Fabricio Ojeda, admirador, gran admirador de Jovito Villalba. Bueno, que es la junta que se monta luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Y Fabricio Ojeda se hace diputado del Congreso, a un curul. Y termina renunciando, como todos sabemos, en famosa carta de renuncia del gran Fabricio Ojeda, el ejemplo más grande de dignidad, de revolución, de principios, donde él expresa: y hemos traicionado las luchas de tantos líderes caídos. ¿Quiénes? Entre ellos, Ruiz Pineda, asesinado, entre otros líderes políticos, Alberto Mazones, como dice Fabricio Ojeda en su carta, y otros tantos líderes caídos en las luchas por las libertades políticas, por las libertades sociales, por las condiciones sociales de un pueblo que sufría en silencio. Esa es la verdad verdadera, la verdad que hemos comenzado a descubrir. Y nadie puede negar las grandes obras que hizo, los bloques del silencio, entre otras grandes obras que se entregaban. Claro, repito, si uno ve la historia, la revisa un poquito, y no a profundidad, la revisa superficialmente, uno ve la entrega de apartamentos, la entrega de cosas, la construcción. Pero repito, ¿quién se estaba beneficiando de eso? ¿Quiénes hicieron grandes negocios, grande dinero? La alianza de la dictadura con la burguesía venezolana y sus grandes banquetes y rumbas y aquellas semanas de la patria hermosísimas, televisadas, las semanas de la patria. Y muchos militares comenzaron a ver la realidad, repito, entre ellos Hugo Trejo, entre ellos Jacinto Pérez Alcáid, maestro del comandante Chávez, maestro nuestro. Entre ellos, ese gran maestro. Pero Fabricio Ojeda renuncia y dice: he renunciado a mi curul en el Congreso y abandono esta vida tranquila, paciente, y me voy a la vida hambrienta, llagada, perseguida y desnuda. Y se va a la guerrilla, luego asesinado, perseguido. Comienza una persecución terrible, yo creo que más terrible después del pacto de Punto Fijo, después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, comienza una persecución incluso hasta más terrible. Solo que estaba disfrazada de democracia. Disfrazada de democracia. La famosa democracia representativa. Por aquí me está escribiendo el compañero Alvarado Pagola. Coronel y amigo, ya te atiendo, coronel y amigo. Me está escribiendo por aquí también la diputada, ¿no?,
Dixes Cáceres, ¿no? Bueno, entre otros compañeros que escriben por aquí. Miren, yo siempre digo que a veces estos espacios, incluso a veces donde vamos, somos invitados como conferencistas para hablar de distintos temas históricos. A veces el tiempo no nos alcanza para discutir a profundidad estos temas, pero son necesarios. La historia permanente, revisarla en estas épocas donde se conmemoran estas fechas que marcaron un hito en la historia, que marcaron y que generaron cambios, los cambios que se han ido generando para llegar a este cambio hoy, a este rumbo que hemos retomado, valga la redundancia de la palabra, del camino bolivariano, robinsoniano. En aquella época, muchos de esos intentos satanizados, presos, condenados. Porque, repito, siempre estaba a la mano. Cuando usted vea la intervención del gobierno norteamericano, del imperialismo norteamericano allí, pele el ojo, diría mi comandante Chávez. Pele el ojo. Pele el ojo. Bueno, hoy culmina el ejercicio escudo bolivariano, ¿correcto? Que comenzamos el día de ayer en defensa del territorio, del mantenimiento del orden interno. La patria sigue trabajando. Hoy tenemos marcha de nuestro gobierno bolivariano con nuestro pueblo para reivindicar las luchas de Fabricio Ojeda y otros tantos, de Ruiz Pineda, quienes lucharon, de mi coronel Hugo Trejo, porque fue fusión cívico-militar, de mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay y otros tantos que muchos antes habían, dieron su vida, pues el porteñazo, el carupanazo, entre otros movimientos de lucha para que hoy estemos donde estamos, retomando el camino. Y ha sido una lucha, sin cuartel, sin descanso, pero aquí estamos, dispuestos a dar la vida por la patria, como dice nuestro juramento hipocrático. Dispuesto a dar la vida para defender las condiciones sociales de un pueblo, para defender la justicia como la reina de todas las virtudes republicanas, seguir avanzando, y despejar, diría el padre libertador, la incógnita del hombre en libertad. La incógnita del hombre en libertad. Repito, estos espacios son muy cortos, a veces hasta en una conferencia, que uno tiene 1 hora, 2 horas, en una conferencia, y uno da las pinceladas, los aspectos más relevantes para entender el contexto, pero que necesario es revisarlo siempre y pasearnos de manera cronológica, diría el comandante presidente Nicolás Maduro. ¡Pam! Y aquí estamos. De allí venimos, de esas luchas del 23 de enero. De allá venimos, de las luchas bolivarianas. De allá venimos, de las luchas indígenas. Y nos hemos paseado por más de 200, 300, 500 años de historia. Con desacierto, con traiciones, con aciertos, con ataques internos y externos. Pero aquí estamos. Seguimos pidiendo a Dios nos dé las luces necesarias, nos revista de su armadura de virtudes republicanas, de virtudes cristianas, para no fallarle sobre todo a nuestro Cristo Redentor. Primero, la sabiduría reside en el temor a Dios. Primero es no fallarle a Dios y luego no fallarle a un pueblo. Pero el primero es el temor a Dios. Y luego no fallarle a un pueblo humilde, sufriente por muchos años. Sufriente. Yo me imagino que en aquella época, con estos cierros de Marcos Pérez Jiménez, no veíamos quienes estábamos en los campos, quienes estaban por allá por Huiria, quienes estaban por allá por Guárico, por el Orza,
no teníamos una televisión para ver esas grandes celebraciones de la Semana de la Patria, y Yolanda Moreno, y Alfredo Sadel, y el tango, y todas esas músicas y todo eso que se hacía aquí en Venezuela. Producto de que una burguesía rodeó a un dictador, en este caso. Rodeó al general Marcos Pérez Jiménez, lo rodeó. Un hombre sí muy severo en el tema de la construcción, la supervisión de las obras, y entonces, bueno, indudablemente. ¿Pudiéramos hablar de elementos buenos en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez? No tengo duda. Pudiéramos nombrar algunos elementos muy buenos de su gobierno. Pero cuando usted se deja rodear de una burguesía y abandona un pueblo, perdió su carácter, su visión bolivariana, robinsoniana y zamorana, y sobre todo cristiana. La perdió. Mire, ¿cómo se llama esa canción ahí que veo a mi compadre Jorge Guerrero tomándose un cafecito en una taza de peltre, chico? ¿Cómo se llama? Oye, cielo azul, palma, ¿y qué, mi compadre? Esa canción es muy bonita, esa canción es reciente además, ¿oíste? Mira, y el nombre es muy bonito además. Cielo azul, palma y camino. Ay, Dios santo. ¿Ah? A mí me gusta mucho Caminito Florecido, que es de Reinaldo Alma, ¿la escucha? Caminito florecido, el florecido que va del monte al corral. Tú que conoces mi infancia, ayúdame a recordar. Ayúdame a recordar lo que pasó en aquel tiempo con tantos años atrás. Muchacho, allá en mi rancho sin edad para trabajar. Yo por mi parte recuerdo, querido amigo, caminos en especial. Amigo mío, por lo menos los agüeyes, algo así. Por ahí, se me olvidó la canción. Bueno, escuchemos entonces esta hermosa canción de Jorge Guerrero. Así que bueno, felicitaciones al pueblo venezolano. Sigamos el camino de Fabricio Ojeda del 23 de enero, de Ruiz Pineda y otros tantos líderes caídos en la lucha por la justicia y por la revolución bolivariana, que es el espíritu de todo. Nos despedimos con Cielo Azul, Palma y Camino. De leche, miel a caballo, salí con la madrugada, con el primer canto de gallo que venía de una enramada, un olorcito a café que acababan de colar. Me persigné y me monté silbando en la empalizada. De leche, miel a caballo, salí con la madrugada, con el primer canto de gallo que venía de una enramada, un olorcito a café que acababan de colar. Me persigné y me monté silbando en la empalizada. La brisa de la sabana helaba la inmensidad, y antes de la resalada esta mañana se me fue solo a pensar en una linda lorzana que tenía que visitar. Cielo azul, palma y camino, horizonte y soledad. Este ambiente matutino le puso el trino a mi voz para cantar, un pasaje relantino sabroso para cabalgar. A medio techo por la güerita pasé, un mate palma derecho no me pude detener, porque un tropel de recuerdos me hicieron descomponer alma, pecho y cerebro por el tiempo que se fue. Con el sol a medio techo por la güerita pasé, en mate palma derecho no me pude detener,
porque un tropel de recuerdos me hicieron descomponer el alma, pecho y cerebro por el tiempo que se fue. Sabanas de chaparral, cuántas veces te crucé. La guaina en el Sardocal, en el umbral del Ursa al oscurecer, venía buscando un lugar para saciarme la fe. Esa noche a mi Elorzana, con el alma le canté mis coplas de la sabana, en su ventana y entre besos le juré, me voy pero en 2 semanas a buscarte volveré.